Qué bueno que continúa con nosotros a pesar de todo. Estamos contra viento y marea, en vivo y en directo, transmitiendo y hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Extrañamente, cuando Sin Censura estaba rompiendo sus propios récords de audiencia esta mañana, íbamos que volábamos para las 10,000 personas en vivo y en directo en nuestra transmisión de YouTube, se nos cayó la señal. Qué extraño, ¿no? Bueno, le quiero agradecer que siempre esté al pie del cañón, pero sobre todo agradecer su paciencia a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración y quien es investigadora además del Instituto Mora. Doctora, mi disculpa, mi abrazo, mi agradecimiento, ¿cómo le va? Pues aquí presente, Vicente, y bueno, pues preocupada por esto de que se caiga el sistema, pero la verdad es que hay que enfrentarlo. Así es, doctora. Le preguntaba ¿qué le pareció la comparecencia de Andrés Manuel López Obrador ayer en tercer grado? Yo creo que Andrés Manuel, con su característica humildad y creo que con los pelos de la burra en la mano, les da dos vueltas a los periodistas que formaban parte del panel que lo entrevistó en tercer grado. No sé qué piense usted. Pues es interesante, Vicente, digamos, paseo por televisoras pues muy importantes en el sentido del nivel de audiencia y de proyección y de repetición que se puede dar ya actualmente de estas presentaciones. Yo creo que es parte de la estrategia. Yo he seguido el debate que se ha abierto, ¿no? En tanto que pues también han sido críticos feroces, ya no de la jornada presidencial, sino ya en estos meses de limbo. Entonces, bueno, pues a mí me parece muy interesante como estrategia, me parece que permite escuchar de viva voz del presidente electo muchas de las cosas que se están repitiendo en todas partes, y eso ayuda en términos de comunicación, porque frente a un presidente que está yéndose absolutamente silenciado, callado, a veces uno cree que tal vez escondido en algún rincón de los pinos, ¿no? Llevándose lo último que queda, porque al final de cuentas no sabemos bien qué va a ocurrir ahí cuando hagan ya el censo de las cosas, pues un presidente electo presente y articulando ideas, pues la verdad es que es muy interesante y creo que lo importante es que ya llegue el día en que tengamos claridad de quién es el que ejerce el poder para que se pueda mandar en este país. Andrés Manuel López Obrador creo que manda mensajes muy interesantes y muy claros a través de las pantallas de Televisa, un medio que también tiene analistas, hay que decirlo, que lo han golpeado mucho en campaña y mucho en este proceso de transición, en te vas y yo llego. Y doctora, uno de los más importantes, creo yo, desde mi perspectiva es, a mí no me pueden meter en el mismo saco. Yo soy honesto y ninguno de los periodistas puede refutar eso. Por más que intentó Carlos Loret de Mola, por más que incluso se hizo la víctima Leo Zuckerman de los ataques, nótese mi sarcasmo, de López Obrador, simple y sencillamente sale avante López Obrador con esto de lucha contra la corrupción, y a mí nadie me puede decir que tenga cola larga que le pisen. Y eso es nos dice una cosa: tenemos a un presidente que va a asumir el poder con gran credibilidad, en contraste al que se va. Pues es que fíjate que incluso sus detractores más fuertes, que no lo quieren por lo que tú quieras, ¿no? Hasta si tiene el gallito en el pelo, no lo tiene, lo que sea, y también es correcto, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo y no votó por López Obrador, pero creo que ese punto ayuda mucho, porque lima, en el sentido de las asperezas ya de lo político, una parte donde al final tienes a una personalidad que en un país donde el tema de la corrupción es tan pesado y es un lastre que cargamos pues como una losa tremenda, pues que una figura de ese calibre pueda presentarse y, como tú bien dices, no pueda ser señalado y que de inmediato ahí le saquen, bueno, un video o una cosa así, pues creo que genera una tranquilidad en el sentido de decir, bueno, mira, muchas cosas vamos a discutirlas hasta el cansancio. Creo que el tono de lo que se está esperando ahora, entre consultas, entre anuncios de novedades cada tanto, es que vamos a estar debatiendo todo el tiempo. Eso tiene una parte positiva, pero la otra pues también creo que puede llegar a desgastar un tanto. Pero lo otro es que tienes una figura que sí se logra poner, simbólicamente hablando, por encima
de esto que es el pantano, del que por cierto hace rato ustedes hablaban, y me parece que eso sí es muy importante porque da cierta tranquilidad, incluso te diría yo, represtigia de manera muy importante a nuestro país, y eso no es cualquier cosa. Recupera de alguna manera eso que se había perdido de la oficina de la presidencia, ¿no? Del cargo más importante de la política en nuestro país. Creo que se perdió mucho con Enrique Peña Nieto, desde mi perspectiva, obviamente, y Andrés Manuel le regresa eso. No sé. No sé cómo ponerlo, pero insisto en la credibilidad, doctora. Pero fíjate que ni siquiera es que lo regrese, sino que lo recupera en términos históricos, en la idea de que al final de cuentas en México siempre ha habido una imagen de quien es el presidente. Bueno, podrá ser el gran Tlatoán, y hay una imagen de, digamos, que en el sistema político mexicano presidencialista, pues obviamente es omnipotente, pero siempre muy criticado, y el tema de la corrupción ha estado presente. No en balde en su momento el discurso, que no avanzó para nada, pero que era el discurso de manos limpias de Felipe Calderón, que se quiso postular por ese lado. Te recordarás el toalla gay de Vicente Fox, que fue una parte que mostró pues esa vileza a la que se puede llegar desde la presidencia, y de la que hay que estar muy atentos también, porque eso no se trata de bajar los hombros en términos del seguimiento periodístico. Entonces, yo creo que no es que recupere, sino que dota a la figura presidencial de una característica de la que muchos esperamos pueda mantenerse como debe ser, porque yo creo que sí lo pone insisto, si quieren ustedes a nivel simbólico, pero eso también cuenta mucho, porque no te da vergüenza el presidente que te representa, porque no tienes que estar defendiendo todo el tiempo y decir, bueno, sí, ese se roban, pero poquito, ¿no? O sea, es una cosa a la que hemos llegado de tal dimensión, de tal mugre en términos de la parte de la corrupción, que se atreven a decir incluso eso, ¿no? Digo, recuerda aquel caso de un alcalde en Nayarit que se atrevió a decir eso, no me acuerdo ahora el nombre, pero tú te vas a acordar perfectamente. El amigo Layín. Ándale. Pero entonces, creo que eso es la parte interesante de ese tema, del tema de la corrupción, o por lo menos de su presentación como yo no soy corrupto, y es, les ofrezco en mi presencia simbólica algo que también ayuda a que el país empiece a cicatrizar partes tan dolorosas, porque si tú tienes otro presidente que es presumiblemente corrupto, bueno, que es lo que ocurrió en la campaña electoral, ¿no? Que siempre había la duda de si fulano o no fulano había o no había hecho, si fue parte de recordarás que con el candidato del PRI se decía, ¿no? Que tanto apoyó o no algunos de los desvíos, porque pues por obvias razones, siendo secretario de Hacienda, pues tenía que haber estado enterado de muchas cosas. Lo mismo que la campaña que se hizo respecto a Anaya, que por cierto sigue desaparecido, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que eso es muy interesante y hay que seguirlo, si tú quieres, desde otra óptica, más de lo simbólico, obvio, de lo político concreto, pero también desde lo simbólico, porque sí es un elemento que no lo pueden atacar por ahí, y ayuda. Yo creo que ayuda a minar un poquito esta polarización que se percibe, pues más en las redes sociales, francamente, porque en la calle, la gente que andamos en la calle y a pie, pues como que vemos que ya todo el mundo dice, que los que van a gobernar ya gobiernen, porque si no, también se diluye esta responsabilidad en tantos temas. Doctora, una cosa para dejar el tema de Andrés Manuel en tercer grado y hablar de otros temas que son importantes, como el de la Guardia Nacional, que se va a discutir ya en el Congreso mexicano. De hecho, esta madrugada se presentó la iniciativa. Andrés Manuel López Obrador, muchos hemos, desde las redes precisamente, insistido en la necesidad perdone usted, que los corruptos sean investigados y si es necesario que terminen en la cárcel. Personajes de la calaña del nivel de Rosario Robles, de Enrique Peña Nieto, tan es así que tiene miedo Peña Nieto que se han parado junto a sus 40 ladrones con la ayuda de su compadre Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todos estos personajes de los que hablamos continuamente aquí en Sin Censura. La pregunta que yo le tengo a usted, ¿le parece que es perdón sí y olvido no cuando Andrés Manuel dice
Estamos en tales problemas de corrupción que no nos alcanzarían las cárceles y los juzgados si intentáramos meter a los corruptos a hacer justicia, y esto provocaría que cayéramos en un pantano, como diciendo, no esperen que vea hacia el pasado, sino al futuro. Así lo podemos entender de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué riesgos existen desde su perspectiva si ese es el mensaje para una ciudadanía, como diría Julio Astillero, encabronada? Mira, yo como lo veo es un mensaje tranquilizador, un poco otra vez poniéndose por encima de la situación que ha pasado en términos históricos en el país. Vamos a decir desde hace, de toda la vida si tú quieres, pero los últimos 20, 30 años, porque aquí entra el que ha sido su adversario mayor de toda la vida, que es Salinas de Gortari, ¿no? Entra en el paquete principal. Entonces, este discurso es como ya un mensaje de quererse poner como por encima, mucho más de, digamos, ver a la sociedad como en todas sus diversidades y sus contradicciones, pero decir, bueno, tranquilos, esto nos va a llevar a una purga, ¿no? No vamos hacia a ese tono, sino algo más conciliador. Ahora, lo que diga López Obrador no es lo que se va a hacer, porque ahí sí, lo que tú tienes es una sociedad civil muy aguerrida, tienes también legisladores de todos los bandos ahora, y además van a querer, yo creo que sacar raja varios de por ahí, que también está dispuesta a meter los temas, a dar seguimiento, y que, mira, yo te lo digo, el 1 de diciembre, bueno, si tú quieres el 3 de diciembre, que será lunes, pero a meter solicitudes de transparencia de todos estos temas que están sin resolverse, Vicente. Y todos estos temas tienen nombres y apellidos, y no me voy a cansar de repetir los que tú ya te sabes, pero no nos vamos a agotar en eso ahora aquí. Pero sí creo que eso no tiene que ver con lo que diga solamente el señor presidente. Por eso digo, simbólicamente hablando, a lo mejor él trata de mandar ese mensaje, y ahí está, el señor como presidente podrá decir eso, y la sociedad a movernos por todos lados, a hacer uso de los instrumentos, y en ese sentido, si tú quieres, él queda bien, porque mantiene la figura de cierta calma, cierto ponerse por encima y no hacer suyo una de las partes digamos, del debate, y dice, órale, muévanse. Aquí hay no solo instrumentos, sino además hay un escenario en que se pueden avanzar temas. Imagínate tú, hace rato que hablaban de Fernández de Oroña, si él no va a poner en el escenario público tantos de estos fugas de dinero que hay que recuperar, que ya va a haber leyes para decir dónde quedó ese recurso, y que él pueda darle seguimiento público, bueno, pues porque ahora ya es un político en el sentido de nuestra representación pública, y por eso pues, mencioné un nombre, porque me vino a la cabeza, pero te podría yo creo que decir de muchos de los que están ahí, que además su sobrevivencia política hacia el futuro también depende de que marquen una cierta distancia y autonomía del poder presidencial. Entonces, creo que lo vería así, más en lo simbólico, manda ese mensaje, faltan días para que tome el poder, hay mucha gente muy asustadita, porque entonces, bueno, pues tú lo dices, Peña Nieto sacando un amparo es una cosa insólita, es una cosa hasta de mal gusto en términos digamos, de lo que significaría una figura presidencial, decía yo, que siempre se percibe como intocable. Bueno, ¿quién va a sacar a quién se le ocurre hacer eso? Pues solo claro, alguien que realmente está preocupado de lo que puedan encontrarle. Entonces, por ahí lo vería yo, a lo mejor en una interpretación más de metapolítica, ¿no? Pues claro, lo que dice el discurso más allá de los actos en sí mismos. Dos cosas, doctora, que quiero abordar antes de que tenga que correr, porque sé que anda siempre bien ocupada y hoy la atrasamos nosotros. Andrés Manuel había sido de un discurso, o ha sido de un discurso muy amigable para la caravana migrante. Ahora Olga Sánchez Cordero dice que tenemos una crisis que pone en vilo o en riesgo la relación entre México y Estados Unidos por estos migrantes que están en Tijuana y que siguen entrando de caravana tras caravana por el sur. Desde su perspectiva, ayer platicaba con el padre Alejandro Solalín, desde su perspectiva, ¿cómo solucionar esto? Me decía el padre que está al punto del colapso en Tijuana porque no pueden aceptar más migrantes. Él se comprometió a ayudar a los migrantes en la Ciudad de México, pero no a darles camiones, autobuses, transportación para que sigan yendo al norte, porque se va a hacer un cuello de botella ahí que puede
generar una situación que lamentemos después. Desde su perspectiva, ¿cómo entender este fenómeno que está ocurriendo en México? Mira, Vicente, yo creo que, bueno, oí con mucho detalle la entrevista del padre Solalinde, que por cierto hoy tiene una reunión acá en la tarde en la Casa de Refugio Citlaltépetl, y bueno, va a ser interesante también estar presente en esa reunión y escuchar los debates que se van a dar, pero sí te diría que se vuelve crisis cuando tú no preparas el escenario, y lo que yo estoy viendo aquí es que no se preparó el escenario. Parte del limbo político que tenemos a nivel de que se van unos y entran otros en el tema que me digas, es que no tenemos la responsabilidad directa de quién es el que se tiene que hacer cargo. Y en ese sentido, bueno, el hecho mismo de que la gente se haya ido de una manera, digamos, masiva hacia Tijuana, de este grupo que entró ahora, pues sí te habla de una forma de no haberlo resuelto en el camino, porque nuestra frontera es de 3,000 kilómetros cuadrados. Y obviamente si el objetivo es ir a Estados Unidos, pues cualquier frontera ayudaría. Obviamente, el problema es que cruzar este país es de mucho más riesgo, para ponerlo así, por algunas regiones que por otras. Por eso decidieron irse más por Jalisco y luego avanzar hacia Sonora y después a Baja California. Y la visibilidad del grupo tenía el objetivo, o ha tenido el objetivo, de justamente hacer lo que está haciendo, y hacer que la gente los proteja, que el discurso, los periodistas atrás de ellos, que se esté hablando del tema, porque su invisibilidad y la manera en que han cruzado durante décadas, lo que ha pasado es que el crimen organizado los hace presas. Entonces, oiga, doctora, lo que estamos... Sí, dime. Perdóneme que la interrumpa, pero no han fallado ahí precisamente los organizadores de la caravana, de que el pueblo ya no necesariamente los protege, de que incluso hay grupos antiinmigrantes que se están organizando, que cada vez vemos más mensajes de repudio hacia la caravana. Es que mira, Vicente, primero yo te diría, por lo menos en lo que a mí me ha tocado ver acá en la Ciudad de México, yendo a la Magdalena Mixhuca, siguiendo este tema con cierta cercanía, que tú sabes que, bueno, es uno de los temas que yo estudio. Pero pues, lo que yo te diría es que yo no veo organizadores, en un grupo de 4 o 5 mil personas y otro, o sea, yo veo algunas voces que además después pierden el liderazgo en el mismo caminar, digamos. Entonces, sí hay algunos grupos que tratan de llevar hacia unos temas y no siempre les sale, y no siempre les ha resultado. Tan es así que se han tomado decisiones de que unos avanzaron, otros se quedaron, otros sí. El padre Solalinde mismo ahora estaba hablando del tema de que si un puente humanitario a Canadá o no. Bueno, esa es una cosa que yo empecé a oír hace un par de días apenas, pero no tiene ningún sustento legal ni gubernamental que pueda ahorita decirse que se va a hacer algo así, y sin embargo se está manejando aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo te diría que hay demasiados temas sueltos por el lado de liderazgos, no los hay como tales completamente. Puede haber para algunos grupos y en algunas circunstancias. Ahora, la gente también toma decisiones, eso no hay que, o sea, porque de repente pensar en liderazgo, suponer que la gente no toma decisiones y acepta o no acepta, es no darles el crédito que cualquiera merecemos, ¿no? Entonces, por ahí yo te diría porque de eso se ha hablado un tanto y a mí no me convence lo que yo conozco. Y te diría de la otra parte que me preocupa mucho más incluso, es estas respuestas xenofóbicas. Mira, la verdad es que lo que sí vimos en Tijuana es que hay gente que han logrado detectar en varios llamados a favor de Trump, por ejemplo, a favor de actos más agresivos en otros momentos, no solamente en este que fue lo que ocurrió en su momento hace una semana en playas de Tijuana y luego en el seguimiento que se ha hecho. Entonces, ahí a mí lo que me preocuparía es que haya gente que, bueno, puede estar en contra, te pueden no gustar una serie de cosas, pero lo que no puedes hacer, y en nuestro país acuérdense, podremos tener lo que ustedes quieran, pero hay leyes que protegen a las personas y hay leyes contra la xenofobia. Y entonces, quien está haciendo llamados de este tipo, sí está actuando contra la ley. Me llama mucho la atención que el propio alcalde de Tijuana, en lugar de ponerse por encima, un poco lo que decíamos hace rato del futuro presidente, por tratar de ponerse de encima y hablar un poco en términos más de sosegar las aguas, de bajarle al discurso, de decir lo estamos tratando de resolver, bueno, lo que hace es que polariza.
es que sigue insistiendo en que hay una crisis cuando lo que tiene que hacer, y ahí sí te diría yo que la federación, el país entero, no puede abandonar a la frontera. La frontera puede estar lejos geográficamente, pero es nuestra nación y es nuestra obligación como país hacernos cargo de una situación que no es de una localidad. Sí es mucho más difícil para Tijuana o cualquier frontera, que llegue población a que cruce por nuestra, como en la Ciudad de México, se pudieron haber quedado unos días y sí, pero esta es una ciudad enorme y al final de cuentas cruzaron y se están avanzando. En Tijuana efectivamente se estacionan y más porque se están concentrando ahí. ¿Por qué se concentran en Tijuana? Pues porque del otro lado está California, el estado más rico de Estados Unidos, estado santuario, que presumiblemente también tiene una red de abogados solidarios y una serie de cosas que tú desde también una ciudad santuario como es Chicago lo entiendes muy bien. Entonces, creo yo que hay muchos elementos que hay que poner encima del tablero para poder identificar esto, que por un lado es muy organizado, pero también es espontáneo. Por un lado puede ser politizado, pero al mismo tiempo tiene una parte pues que es ingenua, si quieres, ¿no? Y la otra, la gente toma decisiones y efectivamente podrá haber algunos liderados, pero eso no quiere decir que la gente es borrega. Así es. Doctora, para cerrar, se va a discutir en el Congreso lo de la Guardia Nacional. Periodistas como San Juana Martínez dicen que podría ser el error garrafal, el primer error garrafal de Andrés Manuel López Obrador, en esto que muchos consideran una hasta militarización de la seguridad pública en México. Deme su perspectiva. ¿Cómo ve usted el debate? ¿Cómo lo entiende? ¿Hacia dónde va esto? Está muy fuerte, Vicente, porque realmente en un tema que es de mucho, digamos, los expertos, ahí sí te diría yo, los expertos que saben del tema, pues han hecho declaraciones pues que los demás tenemos que tomar en serio, no es una cosa de que uno sepa de todo. Lo que yo te diría es que en el fondo de mi corazón, a lo mejor, yo lo que quiero es que se discuta tanto el tema, se abra tanto el tema, que después simplemente se diga, bueno, pues la sociedad, digamos, alertó, hizo, digamos, llamados con conocimiento de causa, me refiero a quienes manejan de manera muy especializada este tema, y por tanto se decide no avanzar. El ejército queda contento en el sentido de que sí se les había intentado, digamos, dar un papel protagónico, pero se les dice, ya ven, la sociedad no lo permitió y no me voy a oponer a eso. Y entonces, algo así como haz de cuenta, muy salomónico de quedar bien con todos. Eso es lo que yo quisiera que pase, porque también me preocupa mucho como un tema que al leer a los expertos me doy cuenta que tiene matices muy, muy complejos y que no acaba de convencer en un tema que es central. Mira, si la corrupción es de la pata derecha quebrada, bueno, la seguridad es el pie destrozado, ¿no? Del otro lado. O sea, realmente estamos con los dos temas más importantes, y en esto a mí me gustaría algo donde al final quedara suficientemente, digamos, nunca vas a tener una complacencia general, ¿no? Bueno, si todos felices, pues cálmate. Pero lo que sí puedes tener es un consenso entre, sobre todo, la gente que ha trabajado durante mucho tiempo esto, pero también en una comprensión, porque yo de repente oigo una crítica muy fuerte, pero no oigo las alternativas y me preocupa, porque finalmente no han tomado el poder y todavía no saben bien cuál es el escenario, pero ya han podido acercarse más y parece ser que es peor de lo que todos nos imaginábamos. Entonces, bueno, por ejemplo, nada más lo digo para no extenderme mucho, pues lo que se ha dicho de las policías, que todo mundo decimos, sí, pues las policías se ve que no están preparadas, ahora se sabe que son más corruptas de lo que nos imaginábamos. Digo, ¿a quién se le ocurre en este país ir a la policía para denunciar algo, no? Si todo eso que es Vox Populi se hace realidad, pero es aún peor, pues entonces ese diagnóstico a lo mejor tiene una razón de ser, pero, insisto, si quienes son tan expertos están aportando elementos, pues creo que esto debe abrirse a un debate lo que se tarde, Vicente. Entonces, bueno, esa es mi opinión en un tema del que yo no soy experta. Me gusta eso. Debate lo que se tarde, pero que se haga un buen debate sobre esto que es tan importante para el mexicano, la seguridad, por la violencia, por la inseguridad que hoy estamos sufriendo los mexicanos. Doctora, nuevamente mi agradecimiento por su paciencia. Ya sabe que se le estima, se le quiere, se le respeta, se le admira.
No, hombre, igualmente por allá, y bueno, a no bajar la guardia, y bueno, te sigo desde esta trinchera también de la Ciudad de México. Gracias, doctora. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora.